FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a instalar correctamente FileMaker Server 2024. Empezamos. Si quiero compartir mi base de datos con otros usuarios, ya sea mediante FileMaker Pro, mediante FileMaker Go, mediante WebDirect, voy a necesitar hospedar mi solución en FileMaker Server. FileMaker Server es un producto que se vende conjuntamente con las licencias de FileMaker Pro. No hace falta que compre por separado licencias individuales y el server. No, el server siempre va con un número concreto de licencias de FileMaker Pro. En el vídeo de hoy os voy a explicar desde el principio, desde el momento de la compra, cómo tengo yo que instalar mi FileMaker Server. En este caso lo vamos a hacer sobre un Mac. FileMaker Server se puede instalar también en Windows y también se puede instalar en Linux. En el momento de comprar nuestra licencia de FileMaker Server, podéis hacerlo directamente a través de la tienda online de Claris, aquí tenéis la URL, o también podéis contactar con nosotros, con alguno de los partners, que somos resellers, para que os vendamos la licencia. El precio es el mismo, pero tenéis la ventaja de que os vamos a ofrecer una consultoría y os vamos a decir cuál es el tipo de licencia que más os interesa. La licencia puede ser anual o puede ser perpetua. Una vez os habéis decidido por el tipo de licencia y hacéis la compra, vais a recibir un email desde store-orders@claris.com que llevará un enlace a la página de descargas. La página de descargas es algo así como lo que tenéis aquí. La URL ya os va a mostrar aquí en la parte derecha vuestro número de serie. Ese número de serie va a ser el mismo para las siguientes versiones de FileMaker que os vayan enviando en el caso de que tengáis un contrato de mantenimiento de vuestra licencia perpetua o en el caso de que vayáis prolongando el alquiler año tras año. Aquí, como veis, aparece página de descargas electrónicas de software. Desde aquí es desde donde nos vamos a descargar dos archivos. El primero es el certificado de licencia. Es un archivo de texto muy pequeño cuyo nombre es LicenseCert. Y el segundo va a ser, obviamente, el instalador de FileMaker Server. Vamos a utilizar para este vídeo la versión actual, que es Claris FileMaker 2024, aunque digamos que ese es el nombre comercial. La versión actual es la 21.1, pero bueno, la llaman con el año. Pero no os confundáis, FileMaker Server 2024 es lo mismo que FileMaker Server 21.1 en este momento. Como vamos a instalarlo en un Mac, seleccionaremos aquí, pulsaremos sobre Mac y se nos descargará el archivo con el instalador. Luego veremos paso a paso cómo vamos a hacer esa instalación. Antes de seguir adelante, incluso antes de comprar, conviene que nos demos un repaso a las especificaciones del producto. Es decir, que entremos aquí, en esta web, y veamos qué necesidades de máquina necesitamos para instalar FileMaker Server. FileMaker Server debe estar siempre instalado en una máquina dedicada. No vamos a querer, es más, Claris nos dice que no lo hagamos, que cualquier otro proceso se esté realizando en esa máquina. Tiene que estar solo y sin que nadie le moleste. Aquí no hay excusas. De hecho, si instaláis algún otro software y en algún momento dado necesitáis acudir al soporte de Claris, al soporte oficial, y ven que hay algún otro software instalado, seguramente le echen la culpa a ese otro software de vuestros problemas. Importante, tenéis que mirar si vuestros clientes de FileMaker Pro actuales van a poder entrar. Solo podéis mirar aquí en esta página. FileMaker Pro 21.1, anfitriones admitidos, FileMaker Server 21X, 20, tal. Esto quiere decir que yo con mi FileMaker Pro 21 voy a poder entrar en estas versiones de FileMaker Server. O sea que aseguraos primero que toda la gente que va a entrar tiene una versión compatible. Yo no puedo entrar con un FileMaker Pro 17 en un FileMaker Server 21. Lo ideal en estos casos es que todo el equipo, todos los usuarios, utilicen la misma versión. De esa manera no vais a tener ningún problema. También, por supuesto, si tenéis que instalar nuevos FileMaker Pro, comprobad que vuestros ordenadores, ya sean Mac o sean Windows, tienen un sistema operativo compatible.
En el caso de Mac, por ejemplo, para instalar el 21.1 necesitamos Sequoia 15 o Sonoma 14 o Ventura 13. Lo mismo con Windows, aquí tenéis todas las versiones. Es muy importante que hagáis esta comprobación antes de actualizar o antes de comprar vuestra licencia. Para el vídeo de hoy vamos a hacer la instalación, como os decía, en un Mac. Vamos a traernos aquí la pantalla. Aquí la tenemos. Es un iMac. Vamos a hacer aquí un doble clic para que veamos las especificaciones. Lo tengo conectado en la red y está exactamente como viene de fábrica. Es un Apple M4 de procesador con 24 GB de RAM, Sequoia 1531 y un disco duro de 1 TB. En el tema de las especificaciones o los requisitos mínimos, es importante que antes de comprar la máquina lo reviséis adecuadamente, especialmente si se trata de un Mac, porque, como sabéis, una vez lo hemos comprado, no vamos a poder ampliarle la RAM ni cambiarle el disco duro interno. Por lo tanto, aseguraos que las especificaciones técnicas son las adecuadas. Importante, si vais a trabajar con WebDirect, sed muy generosos con la RAM, porque WebDirect consume muchos recursos de RAM. En el caso del disco duro, las especificaciones nos dicen que como mínimo necesitamos 500 GB. Yo os recomiendo que si podéis pongáis 1 TB. Pensad que cuando hacéis copias de seguridad por defecto, FileMaker Server las va a colocar en el propio disco duro. Es decir, necesitáis tener tanto espacio para esa copia de seguridad como pesan vuestras bases de datos. Que sí, que luego podemos hacer copias en discos externos, pero conviene que no nos quedemos cortos en el espacio de almacenamiento. Además, FileMaker Server utiliza también ese disco para algunas cuestiones relacionadas con la memoria, de manera que aunque vosotros digáis que, bueno, yo total, mis bases de datos pesan 4 megas, con un disco de 128 me vale. No, no es así. Por lo menos 512. Tenedlo esto en cuenta, especialmente si vais a contratar un servidor Windows, porque no sé por qué motivo los administradores del sistema de Windows suelen ser un poco tacaños a la hora de poner discos duros. A veces ponen uno de 128 con el sistema y luego ponen otro al lado. No, pedid un disco, yo recomiendo siempre de 1 TB en un único volumen. Así seguro que no vais a tener problemas. Bien, tenemos aquí el iMac, tenemos esta máquina y antes de hacer la instalación conviene siempre que actualicéis el sistema operativo hasta el final. En estos momentos la versión que hay de Sequoia es esta, la 15.3.1, y vamos a instalar la versión actual de FileMaker Server. Quitaremos también las actualizaciones automáticas, no queremos que se haga ninguna actualización sin yo estar presente, digamos, o ser consciente de que se va a actualizar. El sistema operativo que utiliza Apple es el mismo cuando el ordenador va a hacer de servidor y que cuando va a hacer de una máquina de un usuario normal. Por lo tanto, aquí hay, digamos, mucha paja que nos sobra. Hay muchas cosas que tenemos que quitar. Yo voy a ir quitando, configurando aquellas cosas que suelo hacer cuando yo hago alguna instalación. Esta máquina tampoco sería la ideal para montar un FileMaker Server porque yo no necesito para nada una pantalla. Lo normal es que el ordenador que hace el servidor sea simplemente la máquina. Yo me conecto en remoto, como he hecho aquí, de manera que no hace falta que sea un iMac con pantalla. Primeras cosas que vamos a hacer. He desconectado el Wi-Fi, no nos va a hacer falta para nada, por defecto viene con el Wi-Fi activado. Botón derecho, vamos a cambiar el fondo de pantalla. Podría funcionar con ese, pero si yo voy a entrar en remoto, el FileMaker, el acceso remoto a la máquina, va a tener que dibujar toda la pantalla y esto es una máquina de trabajo, no es para jugar, así que le vamos a colocar un fondo plano y ya está, no nos vamos a complicar con esto. La mejor máquina quizá para hacer de servidor FileMaker en un Mac podría ser un Mac Mini M4, son máquinas rápidas, modernas, potentes, o también podemos ponerle un Mac Studio, aunque ahora el Mac Studio, hasta que no lo actualicen con el procesador M4, bueno, pues quizá se ha quedado un poco justo. Pero bueno, ambas máquinas pueden hacer perfectamente bien su trabajo. Si nos venimos aquí al Finder,
bajamos hasta ajustes del Finder. A mí me gusta también tener a la vista el disco duro. Entonces marcamos aquí discos duros, marcamos aquí servidores conectados y ya nos aparece en la parte derecha, aquí lo tenéis, Macintosh HD. Personalmente no me gusta mucho el nombre de Macintosh HD porque, no sé, lleva un espacio, tampoco es un disco duro porque todos los volúmenes que utiliza ahora Apple son discos SSD, entonces si nos ponemos muy puristas no habría que llamarle HD. Entonces, bueno, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner algo más sencillo, simplemente le vamos a poner SSD. Otra característica que a mí me pone un poco nervioso de las últimas actualizaciones del sistema operativo es que si yo tengo aquí abierto una ventana y hago un clic sobre el escritorio, como veis, esto hace que todas las ventanas se vayan hacia la parte externa de la ventana y desaparezcan. Está bien si tienes mucho jaleo de ventanas en la pantalla, pero a mí personalmente me pone un poco nervioso. Así que vámonos a los ajustes del sistema. Venimos aquí y dentro del apartado escritorio y dock tenemos aquí la opción de hacer clic en el fondo de pantalla para mostrar en el escritorio. Vamos a poner solo en el organizador visual. Así, cuando nosotros hagamos clic aquí, las ventanas seguirán ahí y no desaparecerán. Más cosas. Vamos a evitar el reposo del ordenador. Si vamos a colocar FileMaker Server, vamos a necesitar que nuestro ordenador esté siempre despierto. Por eso venimos aquí hasta, creo que le llaman ahora energía, aquí está, y vamos a marcar la opción de impedir que el Mac entre en reposo cuando se apaga la pantalla. También vamos a marcar esta casilla, arrancar automáticamente tras un corte de suministro. Es importante que coloquéis un SAI en la toma de corriente de vuestro ordenador. Un SAI es un pequeño aparato, no son caros y que van a hacer que cuando se vaya la luz o si hay una subida de tensión, vuestro ordenador, vuestro servidor, en este caso, siga en marcha. Es muy malo para un FileMaker Server que se vaya la luz y se cierren las bases de datos a lo bruto. Puede haber problemas. O sea que colocadle siempre un pequeño SAI a vuestro servidor. En el caso de que, por lo que sea, al final se quedara sin suministro eléctrico a la máquina, si nosotros marcamos aquí esta casilla, cuando vuelva de nuevo la luz, se va a poner de nuevo en marcha. Una vez tenemos configuradas estas opciones básicas, vamos ahora a ver la red. Venimos aquí a red y vemos que por defecto yo tengo conectado el ordenador a mi router a través de Ethernet. Obviamente no vamos a utilizar Wi-Fi para un servidor, eso sería una locura. Y por defecto, cuando nosotros compramos un Mac, viene configurado como DHCP con una asignación automática de la IP. Me ha dado esta IP de aquí. A mí no me interesa que esté así porque el servidor DHCP, tal y como está configurado, va a ir asignando direcciones aleatorias a las máquinas que se van conectando. Yo quiero que mi dirección IP sea siempre manual. No quiero que vaya cambiando si yo tengo que reiniciarlo. Entonces, el siguiente cambio que tenemos que hacer es cambiar. Venimos aquí a detalles, aquí lo tenemos, ponemos TCP/IP y en lugar de usar DHCP, vamos a poner aquí manualmente. Ahora vamos a configurarlo para darle una dirección IP de nuestra red que no esté ocupada. En todo este asunto de redes tenéis un vídeo en la revista donde explico cómo configurar los routers para FileMaker Server. Tenéis que mirar los puertos, es importante que esté abierto el puerto 80, el puerto 5003, el puerto 443, en fin, os remito a este vídeo donde explico con detalle qué puertos tienen que estar abiertos porque, lógicamente, en nuestra máquina vamos a tener que abrir esos puertos. Si estamos en un Mac, no hace falta que abramos específicamente, pero si estáis en un Windows Server,
en ese caso sí que vais a tener que hacer esa apertura de puertos. Y, por supuesto, controlar que no haya ningún cortafuegos en vuestra red que impida el acceso a esos puertos. Vamos a darle aquí una dirección IP. Vamos a ponerle, por ejemplo, la 10. Y ahora vamos a, lógicamente, decirle aquí, los DNS están correctos, le vamos a decir aceptar, lo hacemos así y ya lo tenemos cambiado. En este momento, como he cambiado la dirección IP y estoy conectando en remoto, se ha cortado la comunicación con el iMac, así que si me dais un momento, vuelvo a conectar y seguimos con el vídeo. Ya estoy de nuevo conectado al servidor y al haberle cambiado la configuración necesito introducir aquí los servidores de DNS. Vamos a decirle detalles, DNS y le vamos a poner 2. Vamos a ponerle en este caso estos, este de aquí, que son de Movistar, pero bueno, podéis poner vosotros el que prefiráis. Le decimos aceptar y ya estamos listos. Bien, esta es la configuración básica o lo que yo haría en la máquina antes de instalar el FileMaker Server. Vamos ahora ya a proceder a la instalación. He colocado aquí en el escritorio los dos archivos que me he descargado de la página de descargas de Claris. El certificado de licencia lo vamos a dejar aquí en la carpeta de descargas, porque después el instalador va a ir allí a buscarlo. Así no tengo que decirle dónde está. Después hago un doble clic sobre el DMG para que me monte el volumen con el instalador. Ahora, antes de hacer doble clic aquí para que empiece la instalación, podemos echarle un vistazo aquí al Assisted Install. Esto quizás sea algo un poco más avanzado, pero tenéis algunas opciones que podéis configurar aquí y que después no os las va a preguntar. No voy a entrar ahí ahora. Para iniciar la instalación hacemos un doble clic e inicia el proceso. Primero nos dice que va a ejecutar un programa para determinar si el software se puede instalar. Pues muy bien, le decimos permitir. El instalador quiere acceder a los archivos, perfecto, no hay problema. Permitir, continuar, aceptamos y le digo que instale para todos los usuarios de este ordenador. Le dejamos que acceda a la carpeta de descargas y me muestra ya aquí una primera pregunta. Aquí me dice si quiero realizar la instalación para que sea el equipo principal de FileMaker Server o un equipo secundario de FileMaker WebDirect. ¿Esto por qué es? Si yo voy a trabajar con WebDirect, puedo tener hasta 500 accesos simultáneos. En ese caso, como WebDirect consume muchos recursos, voy a poder hacer que una máquina reciba, digamos, a 100 usuarios, otra máquina a otros 100, otra máquina a otros 100. Es decir, puedo montar una máquina principal y unas máquinas secundarias. En el caso de que quiera instalar una máquina secundaria, utilizaría esto de equipo secundario de FileMaker WebDirect. En nuestro caso, como es la máquina principal, decimos que es esa máquina principal. Ahora me pide la cuenta de usuario. Vamos a dejar FileMaker Server, decimos siguiente. Aquí ya me está diciendo, ya me ha capturado cuál es la clave de licencia. Vamos a poner aquí el nombre de la organización, FileMaker Magazine. Le decimos continuar. Y ahora voy a indicarle cuál es el usuario y la contraseña para acceder a la consola de FileMaker Server. Mi consejo es que no utilicéis admin, porque en el caso de que los malos quieran entrar, lo primero que harán será probar con el usuario de admin. Entonces, ponedle cualquier otra cosa. No sé, le vamos a poner aquí, por ejemplo, revista. Contraseña, por supuesto, pues una contraseña. Yo ahora le voy a poner 1, 2, 3, 4 para este ejemplo, pero ponerle una contraseña seria con sus mayúsculas, sus minúsculas, en fin, ya sabéis. Y después aquí le vamos a poner un PIN. El PIN va a ser un código que me va a permitir acceder a través de la línea de comandos. Poned el que queráis, pero luego acordaos cuál es por si lo necesitáis. Viene bien en el caso de que perdamos el acceso a la consola. Le decimos continuar. Ahora ya nos dice que la instalación ocupará 1,96. Le decimos instalar. Nos pide la contraseña, en este caso, de la máquina. Le decimos instalar software y empieza a escribir los archivos.
Vamos a esperar a que termine la instalación. Ya ha terminado la instalación, me dice si quiero abrir el Admin Console, pues sí, le decimos que sí. Y ya tenemos aquí nuestro FileMaker Server instalado y con la consola de administración. Si os dais cuenta, para acceder a la consola de administración está entrando a través de esta ruta 127.001.2.16001/admin console. Esto mismo nos habrá dejado por aquí lo tenemos, un weblog, es decir, que si yo cierro aquí, vamos a cerrar por aquí, vamos a cerrar por aquí, si quiero acceder a la consola, hago así y puedo entrar también. No obstante, podríamos acceder también a esta consola desde otra máquina. Si nosotros, en lugar de poner 127, ponemos aquí 192, 168, 110 desde otra máquina de la red local, llegaríamos también a la consola de administración. No obstante, lo habitual en estos casos, ya lo comentaremos, sea entrar a través de un dominio o de un subdominio, de manera que aquí, en lugar de la IP, pondríamos ese dominio o ese subdominio. Bien, pues vamos ahora a acceder a nuestra consola de administración. Vamos a poner el nombre, que lo hemos colocado, ponemos nuestra contraseña y le decimos iniciar sesión. Lógicamente no vamos a querer guardar la contraseña en el llavero, aunque nuestro Mac nos lo ofrezca. Esto es muy mala idea porque en ese caso cualquier persona que se sentara en nuestra máquina tendría acceso a FileMaker Server y eso es algo que no queremos. O sea que le vamos a decir que nunca para este sitio web. Ahora nos pregunta la ventana si queremos utilizar un certificado SSL recibido de una entidad emisora o utilizar el certificado predeterminado de Claris. Tenemos vídeos en la revista donde explico cómo instalar un certificado de seguridad SSL en FileMaker Server. Esto es algo obligatorio. Quiero decir que aunque aquí os diga que utilicéis como opción el predeterminado de Claris, usad siempre un certificado SSL válido. Aunque vayáis a trabajar solo en local, aunque digáis que no va a entrar nadie de fuera, aunque digáis sí total para lo que es, no. En todas vuestras instalaciones colocad un SSL. Lo que hace este certificado es asegurarse de que la comunicación entre cliente y servidor va encriptada. De manera que si alguien se pusiera en medio, lo que se conoce como un ataque de man in the middle, no va a poder ver nada. Y además, la persona que va a entrar en nuestro servidor se asegura de que yo soy quien digo y no otra persona, que no está entrando en otro lugar distinto. O sea que aquí no hay discusión, sí o sí vamos a utilizar un certificado SSL. Si no lo queréis hacer en un primer momento, lo podéis cargar después. Como veis aquí ya os dice que ojo con los riesgos de utilizar el certificado predeterminado de Claris. Ya tenemos aquí nuestra consola de FileMaker Server y tampoco voy a entrar ahora a analizar en profundidad cómo debemos configurarlo, todas las cosas que tenemos que hacer, pero sí que os voy a explicar cómo colocar un archivo de FileMaker para que lo podamos abrir con nuestro FileMaker Server. Si hago un clic aquí donde pone base de datos, veo que aparece un archivo llamado FM Server Sample. Este archivo lo cerráis y lo tiráis. Ya está. Sirve para comprobar simplemente que funciona, podríamos entrar a verlo, pero ahora, en cuanto entréis en producción, no hace falta. Yo muchas veces entro en servidores de clientes y veo que todavía lo tienen. Está ocupando recursos y si no lo vais a usar, no es necesario. Vamos a utilizar un archivo que acabo de crear yo aquí con mi FileMaker Pro, utilizando los que vienen por defecto. Tenemos aquí un archivo que se llama contactos. Para poder colocarlo en FileMaker Server, necesito venirme a la seguridad, archivo, gestionar seguridad, aquí lo tengo, y veis que por defecto viene una cuenta admin sin contraseña. Si un archivo tiene un usuario con privilegios de acceso total sin contraseña, no lo voy a poder abrir con FileMaker Server. Así que, aunque sea una contraseña tonta, le voy a poner 1234, no uséis vosotros 1234, le ponemos esta contraseña. Lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos aquí a la configuración avanzada y en esta cuenta que pone
acceso total, tenemos que marcar acceso mediante red FileMaker. Si no, aunque suba el archivo, nadie más va a poder entrar. Le decimos aceptar, le decimos aceptar. Aquí lo tenemos. Me pide que le diga que efectivamente sé cuál es el usuario y la contraseña. Ahí está, admin 1234, y ya tengo mi archivo. Hay dos maneras de subir el archivo. Una de ellas sería pulsando aquí en compartir, subir al anfitrión. Es una manera quizá más sencilla, pero para que sepáis dónde hay que colocarlo, en el caso de que queráis hacerlo de manera manual, vamos a hacerlo también de manera manual. Voy a copiarme el archivo aquí al servidor, contactos, esto de aquí lo cerramos, y si queréis hacerlo, como digo, arrastrando y soltando, venís a la biblioteca, localizamos dónde está nuestro FileMaker Server, lo tenemos aquí, hay una carpeta que se llama Data y otra que se llama Databases, aquí está el sample, ahí está, venimos aquí, arrastramos contactos y desde ese momento ya aparece aquí a la vista nuestra base de datos de contactos. Pulsamos aquí, abrimos, la base de datos se abre, vamos a cerrar, por cierto, esta de aquí, le decimos cerrar, no nos hace falta, y ya estamos listos, ya tenemos nuestra base abierta para conectarnos en remoto desde otra máquina. Vamos a ver cómo hacerlo. Ya me he abierto en una máquina que está en la red, mi FileMaker Pro, y he bajado hasta archivo anfitriones. Una vez estoy ahí, pulso el botón de más y aquí voy a poner la dirección donde está mi FileMaker Server. En nuestro caso vamos a poner la IP porque estamos dentro de la red, pero ya digo que lo normal es utilizar un dominio o un subdominio para que pueda entrar en funcionamiento nuestro certificado SSL. Vamos a poner 192.168.1.10 y aquí vamos a poner revista. Le decimos guardar, me dice que la conexión no está cifrada, lógicamente, y me pide credenciales porque este sistema de filtrado de usuarios hace que solamente pueda ver las bases de datos en el servidor a las que tengo acceso. Así que vamos a poner aquí admin, vamos a poner 1234, iniciar sesión. Contactos, hago un doble clic, de nuevo admin, contactos, 1234, y aquí tengo mi base de datos abierta. Esta solución que pone contactos tiene aquí, como veis, un cliente conectado. En el momento en el que yo lo cierro, aquí pondrá 0 clientes. Desde la consola de FileMaker Server tengo control sobre todo lo que está pasando. Hay bastantes más cosas que hacer. Tenemos que configurar las copias de seguridad. Si queremos tener acceso a través de WebDirect, tenemos que venir aquí y activar el WebDirect. En fin, hay mucho más que hacer con nuestro FileMaker Server, pero en este vídeo quería simplemente daros la información necesaria para que en el momento en el que adquiráis FileMaker Server lo pudierais instalar de manera correcta. Pensad que vuestros datos, los datos de vuestra empresa son muy importantes y tienen que estar en un lugar bien protegido y con un FileMaker Server bien instalado. Recordad que en FileMaker Magazine tenéis más videotutoriales donde explico cómo trabajar con FileMaker Server, cómo instalar el certificado SSL, cómo hacer las copias de seguridad y muchas cosas más. Confío en que este vídeo te haya resultado interesante y ya tan solo me resta desearte mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.